Ashley y el día de hoy les traigo un video sobre peinados coquettes. Primero que nada van a empezar haciéndose la línea del medio. La mía es un poco rebelde, así que la voy a dejar así, ya que ella va de acuerdo con mi forma de mi fleco. Así que si está un poco chueca, entiéndanme. Ok, para el primer peinado lo que vamos a hacer es que vamos a ir pasando todo el cabello hacia un lado. Una vez se hayan pasado todo el cabello hacia un lado, van a agarrar un mechón de cabello. Yo lo estoy agarrando más o menos desde por aquí. Ahora lo que van a hacer es dividir en 3 partes y vamos a ir trenzando y agarrando mechones. Pero vamos a ir trenzando hacia adentro. Al trenzar de esta manera lo que estamos haciendo es que la trenza sobresalga un poquito más. Si tú no sabes trenzar de esta forma, no te preocupes porque es igual que hacer una trenza normal. Simplemente colocas los mechones por debajo en vez de colocarlos hacia arriba. Una vez hayas terminado de trenzar y la amarres, vas a ir estirando el cabello justo como lo estoy haciendo, esto para dar más volumen y más si tienes poquito cabello como yo. Y si agregas una cinta al final de la trenza, se va a ver de lo más lindo y coqueto. Con una cinta vamos a rodear nuestra cabecita y vamos a hacer un nudo en la parte de arriba o un lacito. Una vez tengamos nuestro lacito, vamos a amarrar nuestro cabello por la parte de abajo y vamos a esconder el lacito que hicimos. Y ya lo último que tenemos que hacer es agregar un listón. Y lo vas a utilizar para esconder la coleta. Para el siguiente peinado vamos a agarrar un mechón de cabello y vamos a utilizar una cinta bastante larga. La amarraremos al comienzo de la trenza y vamos a ir trenzando con ella de esta forma. Y así lograremos que se vea la cinta. Una vez hayamos terminado, con otros pedazos de cinta más pequeña vamos a hacernos un lacito por la parte de arriba y lo mismo vamos a hacer en la parte de abajo. Y de esta forma conseguiremos este peinado. Vamos a tomar la mitad de nuestro cabello y vamos a hacernos una coleta. Procura que la coleta esté apretada y alta. Luego agarraremos un mechón de cabello desde la parte de abajo de nuestra oreja y vamos a trenzar de manera normal. Y esto mismo lo vamos a hacer de ambos lados. Para finalizar haremos lacitos en varias partes de la trenza. Tú puedes poner la cantidad que tú gustes, yo puse 4 lacitos. Para este peinado vamos a reutilizar lo que teníamos del peinado anterior. Lo que vamos a hacer es que vamos a pasar las trenzas hacia el otro lado y con sujetadores vamos a sostenerlas. Podemos ocultárnoslas por debajo de nuestra nuca y de esta forma quedará así. Primero vamos a dividir el cabello en dos y vamos a trenzar de cada lado de la misma manera que les enseñé en el primer peinado, hacia adentro, para que se note más la trenza, y lo vamos a hacer de ambos lados. Intenta que esta trenza te quede cercana a la parte de adelante y no tan hacia atrás. Una vez tengamos ambas trenzas, vamos a hacer igualito, vamos a estirar las trenzas para agarrar más volumen y de esta forma quedará este efecto. Ya al final vamos a amarrar con un listón y se va a ver así de lindo.
Creo que este es el peinado más fácil y el que más me gustó. Van a agarrar 2 mechones como los que están viendo y lo van a pasar hacia la parte de atrás. Después van a amarrar con una liguita. Ignoren el desastre que hice porque eso se arregló después. Pasarlo como lo estoy haciendo en pantalla, espero que lo entiendan, y van a estirarlo un poquito. Y pueden añadir el adorno que quieran. Bueno, eso fue todo para el video de hoy, espero que les haya gustado y si fue así no olviden dejarme un like y suscribirse para ver más de mis videos. Hasta un próximo video. Bye bye.